como sabéis, siempre el día de hoy lo dedicamos en parte a hablar de temáticas que tienen que ver con la Unión Europea y con el trabajo que realizamos desde IDEA. Como sabéis, en el 2008 el Ayuntamiento de Alcira creó la Oficina de Proyectos Europeos. Para los que no lo sepáis, se llama Alcira on Europe. Actualmente estamos en más de 35 proyectos y, bueno, especialmente nos movemos muy bien en el programa Erasmus, hacemos movilidades, todos nuestros alumnos suelen hacer movilidades. Y un ejemplo era también André, que estaba haciendo aquí, como os ha dicho, es de un proyecto europeo, Eurodisea, y bueno, y no me acuerdo ni del nombre del otro chico. ¿Cómo? Porque llegó el lunes y se encontró ya aquí bailando y bueno, y la verdad que por eso se ha dicho que no, viene de Bélgica a hacer prácticas de formación profesional en IDEA y por un tiempo, y bueno, y esto de tener una sociedad plural, multilingüe, con culturas diferentes y estar abiertos al mundo nos encanta. Somos defensores aférrimos de la dimensión europea y bueno, pues desde el municipalismo y esto es el motivo por lo que estamos aquí. Y si hay que hablar de diversidad, pues bueno, yo creo que él la representa muy bien, de padre libanés, es Karim Halal, que digo, le voy a tratar de decir bien, no halal, halal. Y nada, pues madre murciana, padre libanés, él es español, imagino que tendrá la nacionalidad, vive en Bruselas y bueno, pues cuando lo descubrimos dijimos, creador de contenido sobre la Unión Europea. Un chico joven, ¿no? Licenciado en Relaciones Internacionales y bueno, pues nos encantó, la verdad. Y creo que es muy importante que nos vayamos acercando cada vez más y más a Europa porque eso ya es imparable y que realmente nos sintamos europeos y ese es el objetivo de estar aquí hoy, ¿no? Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y a ti agradecerte siempre la voluntad, predisposición que has tenido para hacer el esfuerzo de estar aquí hoy. Así que muchas gracias, Karim. A ver, funciona el micrófono, ¿no? Vale. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Yo ahora me siento un poco mal porque, claro, después de este festote viene un poco con la parte aburrida, pero bueno, voy a intentar que no lo sea. Yo intento siempre plantear mis charlas para que sean accesibles a todo el público. Sobre todo lo digo porque he visto que la edad media baja bastante, cosa que a mí me alegra, ojo, pero ahora me alegro de haber quitado ciertos temas que creo que son un poquito más tostón y más técnicos de los que voy a tratar hoy. A ver, vamos a ir paso por paso, porque voy a tener que ir haciendo seguramente una explicación de algunos conceptos que a lo mejor iba a dar por hecho y ahora ya no lo voy a hacer. Entonces, básicamente yo lo que vengo hoy es intentar contaros cuáles pueden ser los retos principales de la Unión Europea, al menos de cara a este año, aunque ya veréis que hay algunos que no son solo para este año. El título sé que es muy poco sexy, pero creo que el contenido es interesante. Al menos voy a intentar hacerlo lo más interesante posible. Entonces, antes de nada, antes de empezar a meterme ya en materia, como me han presentado, soy mitad murciano, mitad libanés. Yo nací en Murcia, me crié en Murcia, perdí el acento porque estuve en Madrid haciendo mi carrera de Relaciones Internacionales y me fui a Bruselas muy a mi pesar. O sea, yo realmente en Bruselas estoy, bueno, por estar, porque ya mi vida está ahí, llevo 5 años, pero si pudiera me volvería. O sea, el clima mediterráneo no te lo supera Bruselas por mucha oportunidad profesional que hay allí. Pero bueno, y ahora me estoy dedicando a tiempo completo a ser youtuber, streamer, creador de contenido, divulgador en redes sociales, como lo queréis llamar, pero básicamente hago vídeos, hago directos en YouTube y Twitch, intentando explicar la Unión Europea o asuntos de actualidad de Europa en general. No únicamente me centro en lo que es la Unión Europea, sino que también abordo asuntos de más allá. Dicho esto, los retos que yo tengo por aquí, y es que me alegro porque he quitado justo uno hoy que era de la reducción, de la ley de reducción de inflación de Estados Unidos, y diréis, o sea, que alegraos un poco por la parte que no voy a contar y que va a ser resumida. Pero retos, básicamente os voy a contar un poco los titulares que hay. Lo primero, evidentemente, es la invasión rusa de Ucrania. Vamos a hablar sobre esto largo y tendido porque esto ha generado un montón de efectos, un montón de retos al final a los que la Unión Europea va a tener que enfrentarse, y no solo durante este año. El segundo punto va a ser el de Kosovo, Serbia-Kosovo. No sé si alguien lo situará, pero haré una explicación también para situarlo en el mapa, ver qué pasa con esto, por qué es importante y puede que a muchos no suene y es normal porque creo que a nivel nacional no se cubre, no se le da el espacio que debería, pero creo que es un reto importante. Luego vamos a hablar del tema del Qatargate, que no sé si esto sonará o no, el caso de corrupción que saltó en el Parlamento Europeo. Bueno, pues esto es importante porque es nuestro dinerico, entonces hay que saber qué ha pasado con esto. Y el último punto, que yo creo que va a ser el más interesante al final, es el tema de la comunicación como tal.
un reto constante que en mi opinión tiene la Unión Europea, bueno, no solo en mi opinión, pero evidentemente comunico sobre la Unión Europea, este es un tema muy importante para mí, es cómo comunica, cómo realmente llega a nosotros, cómo nos explica lo que hace y darnos a entender lo importante que es realmente para que vayamos a votar, para que hagamos rendir cuentas a los eurodiputados que están allí, a los funcionarios que están y demás. Entonces, vamos a empezar por el tema de la invasión rusa de Ucrania y lo primero de todo. Voy a intentar hacer como una introducción. A ver, la invasión comenzó oficialmente el 24 de febrero de 2022. Rusia lanzó un ataque que Estados Unidos decía que iba a tener lugar, la Unión Europea era un poquito más escéptica, finalmente sucedió. Estados Unidos sí que es verdad que llevaba meses lanzando el titular de va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir. Al final ocurrió, pero bueno, no quiero entrar en tanto detalle estratégico, técnico, porque si no vamos a empezar mal, pero básicamente ocurrió, ¿vale? Entonces las fuerzas rusas llegaron, empezaron a invadir territorio de Ucrania y es verdad que con el tiempo ha habido partes de Ucrania que han ido recuperando y otras partes todavía no, que siguen ocupadas. Ucrania realmente, si ha aguantado tanto y lo sigue haciendo y ha podido incluso recuperar parte de su territorio, es porque ha contado con el apoyo que realmente nadie esperaba por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, porque la OTAN sí que ha ayudado, pero realmente la OTAN, si os fijáis, no ha intervenido como tal y ha sido más un ente que ha estado ahí, pero no ha enviado armamento, no ha enviado tropas, ha sido Estados Unidos y la Unión Europea como tal. Entonces, lo primero a destacar, positivo de esto, que parece que no hay nada positivo, pero algo lo hay dentro de la Unión Europea, es el tema de la unidad. Y es que la Unión Europea al final son ahora 27 Estados miembros, porque Reino Unido, si lo recordáis con el Brexit, salió de la Unión Europea, eran 28, pues ahora son 27. Y un tema que le cuesta mucho es que, a ver, o sea, cogiendo un ejemplo de una clase en la que tengas que poner de acuerdo a 27 personas con 27 intereses diferentes y encima en sus casas le están haciendo tener una actitud diferente, tiene que conseguir unos objetivos diferentes. Pues esto es un poquito un resumen, grosso modo, de lo que sería la Unión Europea. Tienes que poner de acuerdo a 27 países con un tema muy sensible como es Rusia ha invadido Ucrania, ¿qué hacemos? ¿Actuamos? ¿No actuamos? Si lo hacemos, ¿cómo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos a largo plazo? Esto también son preguntas que se tienen que plantear. Lo positivo de todo esto, como decía, es el tema de la unidad. ¿Por qué? Porque muchas veces la Unión Europea ha flaqueado en momentos importantes y no se ha mostrado unida como un ente sólido frente a algún reto que tuviera que hacer frente. En este caso sí que lo ha hecho. Como prueba de ello son los ahora 10 paquetes de sanciones que le han impuesto a Rusia. En estos paquetes de sanciones van, por ejemplo, que ciertos materiales que se pueden utilizar, que la Unión Europea exporta a Rusia y que se pueden utilizar con fines militares, pues los han prohibido, los han vetado y dice, vale, esto no lo enviamos porque si no la cosa se puede liar. Estos son el tipo de sanciones que han impuesto. Luego sanciones económicas, sanciones de impedir la entrada de ciertos altos cargos rusos a territorio de la Unión Europea, por ejemplo. Y lo sorprendente aquí es que, en principio, nadie debería haber esperado una unidad como tal de la Unión Europea respecto a este asunto, porque había países como Austria, Bulgaria, Alemania, Italia o Hungría que realmente tienen unos vínculos, a lo mejor no históricos, pero sí económicos, bastante estrechos con Rusia. Entonces, esto es muy sencillo. O sea, tú no te vas a poner en contra de alguien que te está suministrando gas. En algunos casos, como el de Hungría, por ejemplo, que te está suministrando más del 65% del gas que consumes. O sea, si te cortas ese flujo, tienes un problema, evidentemente. Por tanto, sí que fue muy sorprendente que hubiera tanta unidad por parte de los Estados miembros de la Unión Europea para imponer estos paquetes de sanciones y realmente mostrarse unidos frente a lo que le supone este reto. Ahora bien, a corto plazo todo es muy bonito. O sea, al principio sí que puede chocar más, pero con el tiempo todo en la vida se va desgastando y este caso no va a ser menos. Entonces, la pregunta, el reto que tiene aquí la Unión Europea es ¿cuánto le va a durar esa unidad? De momento va bien, hay cosas que han ido costando más. Por ejemplo, hace poco acordaron el enviar tanques Leopard 2, que son unos tanques como muy punteros, que fabrica Alemania, y los van a enviar para allá a Ucrania, pero también costó que esto ocurriera. Y ahora se está abriendo una nueva ventana que es, ¿enviamos también cazas militares? ¿Enviamos aviones militares para allá? Pues de nuevo es una línea roja que nunca se había traspasado y que en principio no se va a traspasar de momento, el tiempo dirá qué sucede con esto. Pero al final, dentro de la Unión Europea, por mucha unidad que haya, y que de nuevo es algo positivo, evidentemente, como toda la vida, hay dos bandos. Hay un bando más de línea dura y hay un bando que es un poquito más suave. Con línea dura me refiero a un grupo de países que consideran que no se puede negociar con Rusia, que no se puede negociar con el gobierno actual de Vladimir Putin y lo que hay que hacer es derrotarles en territorio, que Ucrania recupere todo su territorio y a partir de ahí vemos qué hacemos.
Y, en todo caso, si negocian, es con otra persona que no sea Putin. Por tanto, estarían buscando derrocar ese gobierno o esa figura en concreto. Luego hay una línea más suave que podría estar encabezada por Francia, Alemania o Italia, y estos países sí que estarían abiertos a negociar, y no todo sería únicamente recuperar todo el territorio. Puede que estuvieran abiertos a hacer ciertas concesiones en Ucrania, en el sentido de, vale, pues hay una parte invadida, vamos a dejarlo ahí, establecemos nuevas fronteras. Pero, de nuevo, esto no está escrito en ningún lado, esto son lecturas que se van sacando de cómo los líderes van comunicando en diferentes ruedas de prensa, eventos y demás. Ahora bien, la Unión Europea aquí tiene que responder a preguntas muy importantes. Lo primero de todo es, ¿qué objetivo tiene como tal? Porque, como os decía, hay dos bandos. Por tanto, ¿qué quiere la Unión Europea? O sea, ¿qué significa ganar este reto? ¿Qué significa que le salga bien a la Unión Europea? ¿Significa que la península, por ejemplo, de Crimea va a seguir estando en manos rusas? ¿Significa que la parte del Donetsk y Lugansk, del este de Ucrania, va a seguir estando en manos rusas, pero el resto de Ucrania se queda como estaba? Entonces, hay que definir realmente qué supone ganar y, sobre todo, qué quiere la Unión Europea con Rusia después de este conflicto. Porque, de nuevo, Rusia era uno de los, ahora ya un poquito menos, pero es uno de los mayores actores comerciales respecto a la Unión Europea, con los que más intercambio hacen de bienes y, sobre todo, en materia energética, que ahora entramos en eso. Por tanto, lo que tiene la Unión Europea que hacer también es pensar qué quiere a largo plazo. Es decir, si te estás dando guantazos con Rusia porque estás enviando, no tropas directamente, pero estás enviando dinero para que allí se compre armamento, estás enviando armamento como tal, luego también hay que trazar un plan a largo plazo y ver qué quieres, porque evidentemente va a haber unas consecuencias. Estas son preguntas que no se han respondido aún y es lógico que no se haya hecho. Es decir, no hay una respuesta como tal de manera unida en este sentido en la Unión Europea y, aparte, no les saldría rentable de momento responder a estas preguntas. Juegan más con la ambigüedad de nosotros estamos con Ucrania, hay que apoyar a Ucrania a muerte y a partir de ahí ya se verá. Pero no están estableciendo cuáles son los objetivos claros. Y esto es un reto que inevitablemente en algún momento van a tener que responder. Luego, el tema energético. Como os decía, esto también es un tema importante porque Rusia era el mayor exportador de energía a la Unión Europea. Con energía me refiero a que es el país que te suministra gas y a partir de ahí puedes producir calefacción o electricidad. Algo tan sencillo como eso. Por tanto, lo que ha pasado es que Rusia en 2022 a finales dejó de ser ya el mayor exportador de gas a la Unión Europea, el mayor exportador de energía, y le fueron sustituyendo países como Noruega, que siempre estuvo en un porcentaje muy alto con la Unión Europea, pero no era el primero, y luego también se incrementó mucho el comercio de gas, concretamente con Estados Unidos, que esto creo que sí se le dio más bombo a nivel nacional y creo que a lo mejor os suena más este tema. Lo que pasa con este caso es que en principio tú dices, pues ya está, ¿no? O sea, muy bien, tenemos un problema con el gas, se va a Rusia, lo sustituimos por otro, solucionar el problema. Pues sí y no. Primero, sí, porque tienes gas, pero segundo, hay un coste y es que es más caro. Para empezar, no se suministra tanto gas como antes y el segundo punto es que el gas que viene de Estados Unidos viene por barco, evidentemente, no viene por un gasoducto, que es básicamente un conducto porque pasa el gas, que es lo más barato posible. Esa es la forma más barata que tú tienes para enviar gas a un país. Con Estados Unidos es imposible hacer un gasoducto, o sea, saldría más caro toda la arquitectura que lo que luego te va a dar de beneficio. Entonces envía por barco. El proceso para enviar ese gas por barco es que el gas, que está en forma gaseosa, evidentemente, el gas natural, se tiene que licuar, se pasa a líquido, se mete en un barco específico, que es un metanero, el metanero viene a Europa y ahí tiene que encontrarse, primero de todo, con una barrera, que es, vale, ¿cómo pasas de líquido a gas nuevamente ese gas? Vale, pues necesitas un país que tenga plantas regasificadoras. No todos lo tienen, ahora se están empezando a meter la prisa los países viendo que pues a lo mejor es bastante interesante empezar a tener este tipo de plantas. En España, por suerte, tenemos, creo que eran 6 o 7, no recuerdo exactamente, y teníamos como un 30% de la capacidad regasificadora de toda la Unión Europea, cosa que, pues oye, yo sacaría un poquito de pecho en ese sentido, que siempre parece que estamos a la cola de Europa y en este caso no. Y lo que pasa con esto es que por mucho gas que llegue en forma de gas natural licuado, que luego pues se pone nuevamente, se transforma en gas y ya se pone en circulación y todo guay. Problema, que es más caro, básicamente, porque estás pagando más procesos. Estás pagando el proceso de que viene de un país más lejos, pagas todo el trayecto, pagas el proceso de regasificación y de licuado. Entonces, sí, tienes el mismo gas que antes, pero lo tienes más caro. Problema, que todos pagamos más calefacción y más electricidad. Entonces, es un reto al que tienen que hacer frente para ver qué suministrador van encontrando, qué vías van encontrando para que esto no sea tan caro. Y esto no es todo, porque diréis, bueno, pues el problema está sencillo, creo que está claro. Pues no,
la vida es bastante más compleja, por desgracia. Y lo que sucede con esto no es que solo el gas natural licuado sea más caro, sino que el mercado del gas es limitado. O sea, muchas veces, yo creo que en Europa especialmente, la sensación de que la electricidad o la calefacción es limitada no existe, porque realmente tú puedes poner más o menos y pagas más o menos. Bueno, pues llega un punto en el que, pues sí, el mercado es limitado. Entonces, lo que ocurre es que Europa no es el único continente que está comprando en ese gas, en ese mercado del gas natural licuado. Hay otros países, India, Bangladesh, México, que también están comprando de ese gas. Entonces, si el gas es limitado y la Unión Europea está comprando más gas, evidentemente hay países que no van a tener acceso a ese gas. ¿Por qué? Básicamente porque la Unión Europea sí que puede pagar más, sí que tiene más dinero, por ejemplo, que México para poder adquirir ese gas natural licuado. ¿Problema con esto? Diréis, bueno, pues ¿qué pasa? Que esos países se quedan sin gas. ¿Problema de esto? Que entonces tienes escasez de gas. ¿Problema de esto? Que puede haber revueltas y entonces se pueden producir flujos migratorios a la Unión Europea. Algo que ya ha visto durante los últimos años la Unión Europea y es otro reto al que puede que tenga que hacer frente. Por tanto, como veis, para volver del principio al final, el problema de cortar con un suministrador de gas tan importante o de energía en general como es Rusia, quiere decir que al final de todas las consecuencias va a haber países del mundo que tengan menos acceso al gas y eso puede conllevar nuevos flujos migratorios a la Unión Europea. Y ahí ya sabéis que pues siempre se están dando un poquito de guantazos por ver cómo lo gestionan, que hay países que sufren más esa presión migratoria y esto es otro reto que tiene la Unión Europea. De hecho, quería dar un dato para que veáis esto que no se quede tan abstracto. Me apunté el dato por aquí que me parecía muy interesante. Antes de la guerra, en 2021, la Unión Europea iba a ver cómo explico esto. Vale, lo voy a hacer muy simple. En 2021 se estimaba que la Unión Europea, del mercado del gas natural licuado, iba a consumir 50.000 millones de metros cúbicos. Nos quedamos con el número de 50, el resto nos da igual, ¿vale? Nos quedamos con 50. Después de la guerra, las previsiones de consumo de ese gas natural licuado ha aumentado a más del doble, a 115. ¿Vale? Entonces, todo ese gas de nuevo que va a consumir la Unión Europea en principio de aquí a 2025 es gas que no van a consumir el resto de países. El caso de México, por ejemplo, creo que consumía 7.000 millones de metros cúbicos, va a consumir 0. No va a tener acceso. Por tanto, México tendrá que buscar nuevas vías para tener gas. Y esto de nuevo es un problema. O sea, para que os deis cuenta que realmente sí que hay cifras como tal y no son simplemente especulaciones teóricas y reflexiones filosóficas. Ahora, la vida evidentemente se ha encarecido por este tema energético. Y de nuevo, este es el reto dentro del reto de la invasión rusa de Ucrania al que tiene que hacer frente la Unión Europea, seguramente no solo durante este año, especialmente será interesante ver qué pasa a final de este año en 2023. ¿Vale? Entonces, gente que tenga que pagar las facturas, ya estaréis atentos, pero bueno, estad atentos a este invierno que comienza en 2023. Eso va a ser el punto interesante, la verdad. Interesante a nivel político, a nivel social, no tan interesante. Y otro problema también que podría derivar en que aumente el coste de vida o al menos que los estados gasten más porque está pasando es el tema militar. Evidentemente lo que ha sucedido, una de las consecuencias de la invasión es que en Europa en general el gasto militar ha aumentado. O sea, todos los países, absolutamente todos, han aumentado el gasto militar. Y aparte, las relaciones entre la OTAN y la Unión Europea se han estrechado como tal. Han firmado nuevos acuerdos, han dado la cara de que están de lujo, de que son súper amiguis otra vez y esto ha conllevado a que la Unión Europea también, instrumentos que había creado en 2021, ahora los empieza a poner en marcha. Por tanto, es algo positivo, pero conlleva un gasto. Me estoy refiriendo, por ejemplo, la Unión Europea creó en 2021 un Fondo Europeo para la Paz. ¿Es cuestionable el término? Puede ser, pero bueno, es el nombre que le pusieron, ¿yo qué le voy a hacer? Este Fondo Europeo para la Paz básicamente es para intentar estabilizar países. Es decir, si un país tiene un problema, vale, pues tenemos aquí un fondo europeo para la paz y ahí pues se puede enviar armamento militar a un país para estabilizarse y demás. Por eso digo que muchas veces hablar de paz y de armas puede chocar, pero a veces tiene sentido aunque no lo parezca. Entonces, esto se creó en 2021, se ha puesto en marcha ahora, prácticamente los 5.700 millones de euros se han destinado para armamento para Ucrania. Luego hay otro instrumento que se creó en 2021, que es la Fuerza de Despliegue Rápido, que esto básicamente son una fuerza de 5.000 soldados que la Unión Europea quiere que se puedan desplegar rápidamente, como el nombre indica, en países que tengan algún problema o que quieran estabilizar. Y básicamente se va a hacer para que puedan hacer acciones de rescate, evacuación, como pasó en Afganistán en 2021, que a lo mejor lo recordáis también, o
que pueda suceder en Ucrania. Y básicamente esto se va a poner en marcha ahora, a finales de 2023, durante la presidencia española rotatoria del Consejo de la Unión Europea. ¿Qué es esto? Luego me meto en ello, ¿vale? Pero básicamente que España tendrá un papel muy importante en la Unión Europea a final de 2023 y por ello se va a desarrollar esa fuerza de despliegue rápido aquí. Entonces, en resumen, que el gasto militar también ha aumentado, creo que eran en total unos 200.000 millones de euros, lo que se ha aumentado en general en Europa, el gasto, algo considerable, y habrá que ver también si esto hace que no tengamos tantos fondos luego para otros destinos. Y ya por último, para ir cerrando con este capítulo, ya voy a otros que puede que sean más entretenidos o más desconocidos, como el tema de Kosovo o el Qatargate, hay que hablar de autonomía estratégica. Yo lo siento porque es que los términos son los peores posibles. O sea, yo cuando tengo que leer cosas de la Unión Europea y tengo que resumirlo para mis directos, es que realmente ponen términos muy complicados. No son nada atractivos, no son interesantes. Yo empiezo a dudar que lo hagan en serio para que no nos enteremos, pero bueno, ahí os dejo conspirar, la verdad, porque creo que hay parte de razón. Pero la autonomía estratégica básicamente es que la Unión Europea, o sea, el significado es que la Unión Europea sea capaz de producir todo lo que necesita. Que hasta que dices tú, vale, ser autosuficiente, ¿vale? Será un poquito el resumen. ¿Qué pasa? Que con el tema del coronavirus y con el tema ahora de la guerra en Ucrania, la Unión Europea se da cuenta que pues a veces no tiene todos los recursos que querría o que debería. En el sentido de, imaginad, China tiene un gran control, esto es un caso real, China tiene un gran control sobre la producción mundial de microchips. Tú dirás, bueno, parece algo muy específico, ¿no? Realmente no. Móviles, lavadoras, microondas, portátiles, coches incluso ya llevan microchips. Por tanto, si en algún momento se cortase la cadena de suministro, es decir, los envíos de China a Europa de chips, pues Europa está bastante fastidiada, la verdad. Por esta razón, hay países en Europa que están empezando a intentar replicar esas fábricas de microchips, que es algo terriblemente complicado. Lo que yo he podido estudiar del tema, la verdad es que es muy técnico. No es rollo, pues me monto aquí una panadería y ya está. No, lleva años de especialización, son fábricas como muy específicas, muy concretas y es un trabajo bastante tedioso, muy técnico. Y también otro problema que tiene en este sentido de la Unión Europea es el tema de las tierras raras, que suena algo de Señor de los Anillos, pero no lo es. Y es algo bastante importante, creo que es algo muy desconocido, pero es importante. Básicamente las tierras raras son 17 elementos químicos y esto es fundamental para construir baterías o incluso material de tecnología militar o algo de este estilo. Por tanto, de nuevo, si no tienes baterías, pues hay muchos objetos tecnológicos, eléctricos, que no puedes simplemente fabricar. ¿Qué pasa con esto? Pues a ver, que la Unión Europea muchas tierras raras no tiene ahora mismo. El 98% de sus tierras raras vienen de China. Por tanto, de nuevo, imaginemos que hay una pandemia, ya no hay que imaginar mucho, o que hay de golpe un conflicto internacional, no hay que imaginar mucho, y se cortan los suministros de China a Europa. Bueno, pues estamos bastante fastidiados. Por esta razón, la Unión Europea también tiene que ir trabajando en su autonomía estratégica. Tenemos que ir siendo capaces de producir aquello que vamos a consumir, al menos en cosas que sean muy sensibles. Porque, de nuevo, si nos quedamos en microchips o tierras raras, estamos de verdad bastante fastidiados. De hecho, hubo un dato que dio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dijo que las tierras raras no son solo importantes ahora, sino que de cara a 2030 el consumo en la Unión Europea va a aumentar por 5 de tierras raras. Entonces, no es algo que simplemente ahora es necesario, a lo mejor luego va decreciendo, todo lo contrario. O sea, de aquí en adelante va a aumentar. Y ya por último, esta es la parte más complicada, lo asumo, vamos a intentar pasarlo rápido, es el tema de la ley de reducción de inflación. He dicho que la había quitado, he mentido un poco para caeros bien, lo he resumido, ¿vale? Lo que pasa con esto es que, muy sencillo, de hecho esto es un poco de beef, para intentar conectar con los más jóvenes, entiendo que conocéis el término beef, salseo, pelea, confrontación, choque, que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esto es muy sencillo, voy a intentar explicarlo como si fuera, pues eso, un salseo típico. Vale, Estados Unidos quiere mejorar su industria, ¿vale? Quiere mejorar y ganar más dinerico. Ok, ¿qué hacen? Pues dicen, vamos a dar subvenciones, o sea, vamos a hacer que las empresas que fabriquen en territorio estadounidense van a tener más facilidad para poder fabricar tecnología verde, es decir, coches eléctricos o algo que tenga que ver con energías renovables. ¿Qué pasa con esto? Que a la Unión Europea le hace poca gracia, básicamente porque empresas europeas puede que se acaben yendo a Estados Unidos precisamente para fabricar en suelo estadounidense. ¿Qué pasa con esto? Pues que Francia, por ejemplo, ya ha estimado que puede perder por este motivo unos 8.000 millones de euros.
Hombre, pues es un problema. Entonces, bueno, este es otro de los asuntos que la Unión Europea tiene que hacer frente, es otro de los retos, de hecho, aún está por ver cómo lo afrontan y qué decisiones toman respecto a Estados Unidos, pero evidentemente, de cara a largo plazo, la Unión Europea debería ser cada vez más independiente, más autosuficiente y no tener que depender en materias tan importantes, tan sensibles, de otros países como Estados Unidos, por el gas, por ejemplo, o de China, por el tema de los chips o las tierras raras. Y esto es todo el primer tema, ¿vale? Esto es todo lo de la ley de inflación y nos hemos quitado lo más duro, os lo aseguro. Ahora, quiero ir... Bueno, dejadme mirar el tiempo porque yo me pongo a hablar y se me pasa. Vale, vamos bien, ¿no? Ok. Bueno, me meto un poco de prisa si no. Vamos con el tema de Kosovo. Vale, una pregunta, va. ¿Alguien sabe dónde está Kosovo? ¿Serbia? Levantad la mano simplemente sí, sí. ¿Sí? Vale. Bien, estoy contento, estoy contento. Más mano de la que yo esperaba, bien. Vale, por si no lo supierais. Ahora habría estado bien tener un mapa, fíjate, no pasa nada. A ver, no hay ningún mapa. Bueno, básicamente, imaginaos el mapa, ¿vale? Aquí está España, aquí está Francia, Italia, mítica bota, vale. Si vas para allá, justo pasado a Italia, tienes la parte que es como un poquito así, ¿no? Que acaba con Grecia abajo. Vale, pues toda la parte entre Grecia y la parte de Hungría, Croacia y demás, esta parte suele ser muy desconocida para los españoles en general, yo me incluyo, hasta hace unos años no la conocía para nada en detalle, y son los Balcanes occidentales. Ahí hay un pifostio de países que si tienen problemas étnicos, que formaban antes la antigua Yugoslavia, y por eso yo creo que a veces es tan complicado a ojos de los españoles de entender, porque realmente nosotros a nivel histórico hemos tenido unas fronteras muy claras, normalmente ha habido pocos conflictos étnicos con eslavos y demás, realmente hemos estado bastante apartados en ese sentido. Y en parte se agradece porque no hay tantos problemas étnicos como tienen allí. Pero bueno, ¿qué pasa con Kosovo? Bueno, pues Kosovo a nivel oficial es un territorio de Serbia, pero Kosovo en 2008 decidió independizarse de manera unilateral de Serbia. Esto quiere decir que Kosovo dijo un día, bueno, no es así de golpe, ¿no? Pero estoy resumiendo, dijo un día, oye amigos, ¿nos vamos? Somos un territorio nuevo, a ver quién nos reconoce. ¿Qué pasa? Que normalmente aquí el reconocimiento de estados funciona si hay estados importantes que te reconocen. Y estados importantes que reconocieron a Kosovo es, por ejemplo, Estados Unidos. Y también muchos de los países de la Unión Europea. Todavía hay 5 países que no reconocen a Kosovo, pero esto es un problema porque Serbia lleva desde 2012 esperando para entrar en la Unión Europea y las negociaciones están ahí que sí que no, pero para que Serbia pueda entrar en la Unión Europea, una de las condiciones que la UE le ha impuesto es normalizar las relaciones con Kosovo. ¿Qué es normalizar las relaciones con Kosovo? Pues a ver, es un secreto a voces, hay filtraciones por ahí, pero se cree que la Unión Europea estaría presionando a Serbia para que reconozca a Kosovo como un Estado independiente y a partir de ahí ambos Estados puedan entrar a la Unión Europea. Esto es un problema porque, ya digo, hay 5 países que son España, Chipre, Eslovaquia, Rumanía y Grecia, que no reconocen a Kosovo por el momento, y hay otros que tampoco reconocen a Kosovo, que son estados de fuera de la Unión Europea importantes, como Rusia, China, India, Brasil o la propia Serbia, que nunca ha reconocido a Kosovo como Estado independiente. El problema de esto es que la Unión Europea lleva allí trabajando desde 2011 para estabilizar las relaciones. ¿Qué pasa allí? Pues que de vez en cuando hay conflictos gordos, hay altercados y es algo que a la Unión Europea evidentemente no le interesa. También es muy importante esto para la Unión Europea porque Serbia puede que sea, junto con Bielorrusia y con Hungría, el país que más vínculos históricos, económicos pueda tener con Rusia. Y evidentemente ahora la Unión Europea, creo que ha quedado claro con el primer punto que os he contado, muy amigo de Rusia no está siendo y no tiene pinta de que lo vaya a ser de aquí al futuro. Pero bueno, ya veremos. Entonces, a la Unión Europea lo último que le interesa es tener en esa región de los Balcanes a un aliado de Rusia. Entonces, claro, si consigue que entre en la Unión Europea, podrá seguir teniendo vínculos con Rusia, pero no será lo mismo, ya estará realmente en el bando de la Unión Europea. Estoy resumiendo un poco, pero porque no creo que se me vaya el tiempo, porque si no, no voy a poder contar el resto, porque es hasta 1:30. Bueno, acorto un poco. Vale. Entonces, el tema de la Unión Europea, en resumen, es importante lo de Kosovo, porque Serbia es un aliado importante de Rusia, tienen conflictos allí, y si la Unión Europea falla en las relaciones entre Serbia y Kosovo, el resto de los Balcanes, que también están esperando a entrar en la Unión Europea y querrían avanzar con sus negociaciones, pues van a decir, pues vaya, pues la Unión Europea, qué guay, ¿no? O sea, si falla en esto, pues mucha confianza no me da. Poco sería el resumen, de nuevo, grosso modo, sobre esto.
Tercer punto que quería comentar, el tema del Qatargate. Esto, de nuevo, levantad la mano. ¿Sabéis lo que es el Qatargate? ¿Os suena? Porque a nivel nacional no sé cuánto se ha tocado. Yo estoy en Bruselas y claro, yo lo tengo claro, pero... Ok, vale. Vale, hay menos de las que me esperaba esta vez. Vale. El tema del Qatargate, básicamente, titular, para que veáis que esto es importante, de momento es el mayor escándalo de corrupción en las instituciones de la Unión Europea. Y diré, bueno, habrá sido poca cosa, habrá sido una persona que habrá hecho algo. De momento se han detenido a 4, van camino de 5. Una era la vicepresidenta del Parlamento Europeo, se han incautado 1,5 millones de euros en metálico, hay una trama por ahí en la que se cree, de nuevo, porque no hay ninguna sentencia todavía, siempre hay que hablar de suposición, no vaya yo a la cárcel encima por afirmar algo que no es. Se cree que Qatar y posiblemente Marruecos tendrían una trama por ahí en el Parlamento Europeo para que eurodiputados, a través de dinericos, regalicos, algún favorcito interesante, votasen a favor de leyes que les benefician a los países. Ejemplo, imagínate que Marruecos la está, imaginemos, ¿no? Que Marruecos la está liando a nivel de derechos humanos. Y dices tú, no, es que allí, pues, imaginemos de nuevo, falta libertad de prensa o tienen algún problema serio de violación de derechos humanos. Vale, pues yo como Marruecos, supuestamente, le podría pagar a eurodiputados del Parlamento Europeo para que no critiquen a Marruecos y no se le dé voz a esas críticas a nivel europeo o a nivel incluso internacional, que muchas veces hay discursos del Parlamento Europeo que tienen esa repercusión a escala global. Eso sería lo que a lo mejor estaría pasando. Hay muchos indicios, aún no está sentenciado, pero evidentemente pinta mal. Pinta mal porque también, ya digo, al final se han detenido a un ex eurodiputado del Parlamento Europeo, se ha detenido la vicepresidenta del Parlamento Europeo, ya se ha repuesto el cargo, por si a quien le interesa, y también se ha detenido al asistente del eurodiputado al que detuvieron, que encima es la pareja de la vicepresidenta. O sea, que ahí sí que hay un salseo interesante. Por eso digo, si no os habéis enterado, es que la historia está guay. O sea, lejos de que es un drama, la historia por una vez está bien contada, tiene su interés. Y claro, esto no solo es un escándalo de corrupción que se queda ahí, porque la cosa es decir, vale, ¿por qué ha pasado esto y cómo solucionarlo? Entonces, ahora la Unión Europea está trabajando para imponer medidas que sean más transparentes, las reuniones de los eurodiputados, que sea más difícil que países puedan influenciar en eurodiputados para que voten a favor de una cosa u otra, pero bueno, esto es siempre complicado. Al final, lo más importante de esto, para ir rápido al último tema, es el asunto de los lobbies. Y voy a pedir nuevamente que levantéis la mano. ¿Sabríais definir qué es un lobby? Un lobby, un grupo de presión, que se dice en español. Vale, alguna mano ve por ahí. Vale, básicamente un lobby, es que la traducción también es malísima en español, la verdad. Un lobby es un grupo de presión. ¿Qué es un grupo de presión? Yo, que os quiero vender un producto, puedo ser un grupo de presión. Una farmacéutica es un grupo de presión porque quiere vender su producto. Greenpeace es un grupo de presión porque quiere que se apoyen ciertas medidas medioambientales. Chevrolet puede ser un grupo de presión porque quiere que los motores diésel sigan vendiéndose después de 2035, ¿vale? Un país puede ser un grupo de presión porque quiero que España, oye, pues siga siendo ahí una potencia o mejore en este sentido. Entonces, cualquier persona realmente puede hacer lobby. ¿Qué pasa? El lobby no es malo per se, y esto hay que explicarlo bien, porque tú al final... Imagínate que tú eres un político y quieres sacar una medida adelante sobre, yo qué sé, sobre medio ambiente, que creo que es lo más sencillo de entender. Vale, ¿en qué te basas? Quiero decir, sí, tienes asistentes que te ayudan, haces investigaciones, pero ¿en qué te basas para saber si es bueno o malo? Bueno, tendrás que hablar directamente con gente del sector, con Greenpeace, con alguna petrolera, ¿no? Porque decir un poco, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque esta gente está contrapuesta y porque unos quieren apoyar esta medida y otros no, ¿vale? Entonces, ese proceso es reunirte con lobbies, es reunirte con empresas que querrían o no apoyar ciertas medidas. Por tanto, el proceso no es malo per se, el proceso es para que tú realmente conozcas cómo va a perjudicar o cómo va a beneficiar a parte de la población. El problema es que en ese proceso de lobby no haya mucha transparencia y se te compre con dinero físico o se te compre con un futuro cargo en consejo de administración en... ¡Pum! Insertar nombre, ¿vale? Ese es el problema. Entonces, simplemente por cerrar el tema del Qatargate, el problema no son los lobbies como tal, sino a lo mejor la poca transparencia que pueda haber respecto a las reuniones de, en este caso, diputados con lobistas, que de ahí ha nacido el problema del Qatargate. De nuevo, habrá que ver qué pasa, pero pinta mal, pinta mal. Y ya por último, por ser muy breve, el tema de la comunicación yo creo que es un reto constante que tiene la Unión Europea. No solo para este año, sino lo lleva teniendo desde 1985. Y ahora veréis por qué este dato no exagero.
La cosa es que si tengo que resumir por qué la Unión Europea tiene un problema de comunicación, evidentemente se pueden destacar muchos datos y muchas claves, pero yo lo intentaría resumir en 5 concretamente. El primero es el entramado burocrático. O sea, esto es lo peor. Tiene 7 instituciones, tiene 7 organismos, tiene más de 30 agencias y encima están repartidas por toda la Unión Europea. O sea, dime tú cómo vas a saber en qué momento, qué institución, qué persona de qué agencia ha dicho no sé qué sobre este tema. Es un follón, o sea, ¿cuánta peña habrá hablando sobre un montón de temas cada día? Es imposible, es una cantidad de información inabarcable. Y encima luego tienes instituciones que se llaman Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea y Consejo de Europa, que no forma parte de la Unión Europea. Va a decir, se lo va a estudiar que yo te diga al final del tema. Entonces es complicado, ¿vale? Es complicado por eso, esto es objetivamente hablando, es complicado por el entramado institucional que tiene. Porque además tú dirás, bueno, pero yo sé cómo funciona el Parlamento Europeo porque lo estudio en clase. De lujo. ¿Sabes cuál es tu problema? Que el Parlamento Europeo es interdependiente, es decir, aunque el Parlamento Europeo sea increíblemente eficiente y haga un trabajo súper sencillo, al final tiene que trabajar con la Comisión Europea, tiene que trabajar con el Consejo de la Unión Europea, tiene que ver qué pasa en el Consejo Europeo. Por tanto, de nada te sirve entender solo una institución. Tienes que entender un poquito lo básico de todas para pillar por dónde va la Unión Europea y cómo funciona. Luego, otro problema que tiene, la segunda clave. Yo lo he titulado como conceptos abstractos. O sea, ¿cuántas veces habéis leído, aquí espero que todo el mundo levante la mano, la verdad, ¿cuántas veces habéis leído titulares de Bruselas dice no sé qué, Europa vota no sé qué? ¿Sí, no? Vale, vale. ¿Y cuántas veces habéis leído algo de Unión Europea vota no sé qué, la presidenta de la Comisión Europea dice no sé qué? Creo que menos habitual. Si no he hecho mal mi trabajo y yo me voy de aquí, pero bueno, creo que no es el caso. Entonces, lo que pasa es que muchas veces se suele utilizar términos como Bruselas o Europa, cuando muchas veces se refieren a que una persona concreta de una institución concreta de la Unión Europea ha dicho X cosas sobre X asunto. Se suele hacer así porque si no, ya digo, tú imagínate que yo te salto un titular con, yo qué sé, el portavoz del presidente del Consejo Europeo dice que no sé qué. Ya con las primeras palabras ya me he ido fuera. Ahora si te digo, Bruselas dice que no sé qué. Ah, vale, Bruselas, vale, ya me hago una idea que es la Unión Europea, que es ese ente abstracto que está ahí. Bueno, esto tiene sus ventajas y es que entendemos fácilmente que hacen referencia a la Unión Europea. El problema muchas veces es que no sabemos específicamente quién lo ha dicho y que aparte Bruselas acaba siendo una ciudad más de Europa. O sea, imaginaos que tuviéramos aquí en Valencia a, yo qué sé, el Banco Central Europeo, ¿vale? Y el Banco Central Europeo decide aplicar una política económica. Vale, yo podría soltar un titular de Valencia aplica tal medida económica para Europa. Bueno, sí, pero ¿Valencia qué? ¿Valencia ciudad? ¿Valencia un ayuntamiento? ¿Valencia una persona concreta? ¿Valencia el estadio de fútbol? ¿Sabes? Como Valencia es una ciudad más también. Lo que pasa que, bueno, Bruselas, por el paso histórico, evidentemente tiene mucho peso político y al final se utiliza como etiqueta para que entendamos que es algo de la Unión Europea. Estos conceptos, ya digo, vienen bien, pero a veces son peligrosos. O sea, yo cuando me fui a hacer mis prácticas al Parlamento Europeo, en 2018, yo me acuerdo, yo me iba de Murcia, había estado 5 años estudiando en Madrid la carrera, y yo me iba de Murcia y la gente más cercana me decía, ¡buah, Karim, te vas a Europa! Hola, ¿dónde estoy? O sea, vale que Murcia está muy arrinconada, pero escúchame, estamos en Europa. O sea, no entiendo esto. Pero es verdad que de primeras dices tú, sí te he entendido, pero parece que estamos fuera de Europa, ¿no? No, digo que, bueno, que te vas a trabajar a la Unión Europea. Digo, vale, eso sí, pero Europa, digo, joder, ¿en qué momento nos hemos ido? Y, bueno, pues ese es el segundo punto, los conceptos abstractos, para que veáis que realmente incluso en el día a día, a mi gente más cercana se hace complicado explicar en qué, ahora no, pero bueno, en qué estaba trabajando antes y demás. Y hay como una euroburbuja que se crea, que es difícil pinchar. El tercer punto sería el tema de que, en mi opinión, faltan espacios sobre la Unión Europea. Y esto es algo que he podido hablar con diferentes corresponsales españoles allí en Bruselas, con el portavoz del Parlamento Europeo en Bruselas, con diferentes funcionarios que llevan allí años trabajando. Faltan espacios que, de hecho, por este motivo agradezco mucho que hoy esté aquí, porque es una oportunidad para que hablemos de la Unión Europea, no para que la entendamos perfectamente, porque ese no es el objetivo de la charla. El objetivo es que después de esto haya algún tipo de chispa, algún tipo de aliciente para que digáis, ah, pues el chico este que vino comentó algo de esto, voy a investigar más. Ostras, el lío del Qatargate, que el tío este está liado con la vicepresidenta, no sé qué, 1,5 millones, pues voy a echarle un vistazo, ¿vale? Esa es la idea, generar espacios para que de alguna manera digas, joder, pues a mí me dan cuenta que la Unión Europea era aburrida y oye, pues se pasa un rato entretenido. O sea, ese es el objetivo, ¿vale?
¿Qué pasa? Que al final en la televisión se cuenta de manera muy resumida a veces, con conceptos de nuevo abstractos, porque no tienen tanto espacio, y también un plato de televisión no es el lugar para explicar conceptos de cómo funciona el Parlamento Europeo. Cambio de canal a la de ya, o sea, ahí no hay duda. Por redes sociales también es una buena vía, evidentemente, que yo utilizo. Problema, que muchas veces en redes sociales lo que la gente menos quiere es ser rigurosa. O sea, al final hay cámaras de eco, es decir, yo sigo a tal persona porque me gusta lo que cuenta y el que habla diferente a mí o piensa diferente, lo bloqueo, silencio, fuera. Muy bien, te acabas de construir una cámara de eco donde constantemente vas a leer cosas de gente que piensa como tú, que opina como tú y simplemente va a reforzar tu pensamiento. Nunca lo vas a poner en cuestión y esto es un problema. Entonces, en redes sociales hay gente que utiliza algo de la Unión Europea simplemente para lanzar una crítica sin explicarte todo. No sé si tengo tiempo para explicar una última cosilla, lo voy a hacer muy breve, pero creo que bastante visible. Hubo un caso, bueno, a ver, Puigdemont lo conocéis, ¿no? Bien, vale, bien. Primera parte de la historia, vamos bien. Vale, pues Puigdemont está allí como eurodiputado, un día, como un día cualquiera, da un discurso ante el Parlamento Europeo. ¿Qué pasa? Que hubieron diferentes personas que sacaron una captura de pantalla de Puigdemont hablando en la tribuna ante un hemiciclo completamente vacío. Claro, tú ahí dices, no te escucha nadie, te fuiste a representar a Cataluña en Telemundo y ni allí te escuchan, ¿vale? Lo típico, como tuit, es brutal, o sea, funciona muy bien. ¿Qué pasa? Que esto es un arma de doble filo, porque en esa misma sesión hubo luego diputados de Vox, del PP, de PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, etc., que también hablaron del mismo hemiciclo vacío porque era simplemente una sesión en la que la gente no había ido por motivos que no voy a entrar ahora, pero no habían ido, ¿vale? No era una crítica ni nada, o sea, no habían ido porque estaban trabajando otras cosas, pero esto daría para otra charla. Entonces, esto es peligroso porque si yo el día de mañana quiero coger y criticar a alguien del PSOE, a alguien de Vox, a alguien de Podemos, pantallazo, ¡pum! ¡Hala! Se va tal persona para allá por X motivo, el que a mí me dé la gana, que creo que a la gente le va a motivar, y no lo escuchan ni allí. Pues a ver, no, o sea, no funciona así. El Parlamento Europeo muchas veces está vacío porque los eurodiputados están mientras teniendo otras reuniones, mientras hay debates. Porque si imagínate que tú te has apuntado a una optativa de, yo qué sé, tecnología, ¿vale? Y de golpe, en esa aula, donde luego se va a dar tecnología, antes está dando música, que no la has cogido tú. No, es que no estabas en la optativa de música. Ya, es que no me la he cogido. Yo trabajo en tecnología, ¿vale? Funciona un poquito así el Parlamento Europeo. Entonces, esto es peligroso de nuevo en redes sociales porque aunque se hable de la Unión Europea, creo que muchas veces es más ruido realmente que contenido que nos ayude a entenderla mejor. Luego, dos últimas claves muy breves. Uno, que la Unión Europea, bueno, esta sería la cuarta clave, que la Unión Europea no es atractiva, no es nada sexy, esto las cosas como son. El Parlamento Europeo, por muchos debates que haya, realmente no funciona como un Parlamento nacional. Es decir, ¿qué es lo que mola realmente? De alguna manera, sé que aquí habrá discrepancias y me encantaría debatirlas, ¿Qué es lo que mola del Congreso de los Diputados en España? Pues que cada X tiempo tienes zasca viral, momento increíble, el discurso que dejó sin voz a todo el Congreso. Vale, porque hay un Congreso, hay un gobierno y hay una oposición. En el Parlamento Europeo no hay un gobierno y una oposición. Hay grupos políticos que o se ponen de acuerdo para sacar una ley adelante o no se saca adelante. Y entonces siempre está esa dicotomía, es decir, ¿qué queremos? Que en el Parlamento Europeo la gente suelte zascas virales, suelte discursos increíbles que se van a viralizar porque acercan más el Parlamento Europeo a la ciudadanía, pero no trabajan bien, no son eficientes, o que no sepamos nada de ellos, que trabajen bien, que saquen leyes adelante, que para eso se les ha votado y se les está pagando, y entonces tengamos un buen trabajo. Pues ese es el problema, que muchas veces cuando no se escucha nada del Parlamento Europeo es porque está haciendo bien su trabajo. Y en el Congreso de España, pollita ahí que dejo de paso, cuando se sueltan zarcas virales, pues si no conlleva un acercamiento de posiciones, pues a veces tampoco es positivo. Es decir, lo interesante es que esas instituciones cumplen su función. Y muchas veces su función no es comunicar de cara al público. Muchas veces su función es simplemente legislar. Y ya por último, lenguaje técnico. O sea, yo creo que esto, si abrís un día, Dios no lo quiera, pero si abrís un día un comunicado de prensa de la Comisión Europea, yo con todo mi amor a la gente de la Comisión Europea, a ver, es complicado de entender. O sea, hay lenguaje técnico, hay cositas que tú empiezas a leer y dices, es que no paso de la primera frase, pero porque, ya te digo, empiezan con cosas de autonomía estratégica respecto a la ley de reducción de inflación de Estados Unidos. Ya está, que ya te ha hecho el día, no necesitas leer nada más, ya has cubierto tu tiempo del día completo solo con eso.
Y lo que pasa, que esto más allá de una discusión o de nuevo algo teórico, de no, es que utilizan lenguaje técnico y complejo, pues hay un tío en Berlín que cogió, yo no sé qué vida social tendrá, poca me da a mí, y analizó 45.000 documentos de comunicados de prensa de la Comisión Europea emitidos desde 1985 hasta el 2020. ¿Para qué? Para descubrir que el lenguaje era técnico, ¿vale? O sea, yo lo siento mucho por este chaval, en parte lo agradezco porque es como, bueno, ya tenemos algo con un método científico y empírico, ha demostrado que sí, que el lenguaje es técnico. Lo que hizo no fue solo estudiar eso, lo comparó al mismo tiempo con estudios del 85 al 2020 de periódicos, de politólogos y de diferentes comunicados. Solamente los estudios científicos eran más técnicos que la Comisión Europea, pero evidentemente están hechos para eso. Entonces el lenguaje técnico también es muchas veces una barrera y que muchas veces las webs de la Comisión Europea, en concreto, no todo está traducido a diferentes idiomas. Únicamente lo tienes en inglés, en francés o en alemán muchísimas veces. Y eso creo que es otra barrera. Clic derecho, traducir con Google, ok. Pero sigue siendo una barrera también el tema del idioma. Y podemos seguir hablando, pero voy a dejar por aquí para que haya tiempo de preguntas. Y nada, pues perdón por la chapa, espero que os haya molado alguno de los temas y muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, primero que nada, enhorabuena por el trabajo que haces y cómo lo explicas, ¿no? De manera pedagógica, y también pues dar la enhorabuena a Carmen y a todo el equipo de IDEA por generar estos espacios. Y pues termino con una pregunta que empiezo con una reflexión. Has dado en el clavo de que faltan espacios explicar lo que es la arquitectura institucional de la Unión Europea. Y estoy muy de acuerdo contigo porque lo dicen muchos alcaldes, muchos concejales, nos vamos a Europa, nos vamos a Bruselas, ¿verdad? Tu calle, tu barrio, tu casa es Europa, perdona. Entonces sí que es verdad que ahora, por ejemplo, yo soy un firme defensor y me gusta hablar mucho de euromunicipalismo, ¿no? Que no es otra que una posición geoestratégica que tiene que tener la administración local, porque como bien sabes, todos los reglamentos y directivas que se hacen en la Unión Europea, el 70% tienen un impacto directo en las políticas de nuestro municipio, ¿no? La política de servicios sociales, la política de la gestión de residuos. Y yo creo que un poco la referencia de esos espacios que se están generando en todo el territorio, ¿no? Sería un poco el ejemplo y la referencia sería IDEA, que también está aprovechando para hacer cohesión social y todo esto. Entonces la pregunta es, desde Bruselas, que yo creo que es una magnífica ciudad, aparte del tiempo, las instituciones europeas y tal, ¿conocéis todo el potencial que se puede dar a través del Comité de las Regiones? No. Respuesta corta, no, te desarrollo un poco más. No, el Comité de las Regiones acaba siendo, yo creo que una de las grandes desconocidas de allí de la Unión Europea. Bueno, concretamente Bruselas porque está allí. Pero no, yo creo que no, realmente. Muchas veces, o sea, el problema de estas etiquetas al final, por incidir en la reflexión que hacías, es que cuando hablamos de Bruselas parece que realmente la Unión Europea es todo lo que pasa en Bruselas y ya está. Y realmente no es así. O sea, cuando alguien en mis comentarios de YouTube, rara vez pasa, pero alguien pone, perdón por la palabra, bueno, la cambio ya está por si acaso, no sé la política de palabras que puedo decir o no, pero la Unión Europea es una bazofia, nadie pone eso, ya me entendéis. Pues, a ver, realmente la Unión Europea, ¿a qué te refieres, no? La Unión Europea te refieres a Valencia, Murcia, Madrid, que forman parte, te refieres a Bruselas, te refieres a las instituciones, te refieres a tu político de turno, te refieres a un estonio. Entonces, no, creo que no se conoce el potencial del Comité de Regiones y muchas veces no se entiende que ahora mismo estamos en la Unión Europea como tal. Simplemente no se entiende, no se respira, digamos, ese aire bruselita y yo creo que en parte es por el uso de nuevo de los conceptos, de que parece que todo lo que está fuera de Bruselas no es la Unión Europea. Hola, mucho gusto, soy Bea Boer. Te quería hacer una pregunta. ¿Sabes cuál fue la palabra más buscada en Google en Inglaterra el otro día del Brexit? Sí, ¿cuál fue? Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? La gente votó y no sabía lo que votaba. Yo creo que ahora estamos, desde el 2020 para acá, mucho más hecho. A mí lo que me interesa es saber cuál es, dentro de los desafíos, cómo afronta la Unión Europea la inmigración. Porque es un tema que has pasado muy por arriba, supongo que es porque no tenés tiempo,
pero a mí como inmigrante ilegal que fui durante 5 años, ahora estoy súper acogida, súper adaptada, parlo valencià y tot, pero me interesa mucho la inmigración porque trabajo como una voluntaria en una ONG aquí en Alcira hace muchos años y bueno, hemos traído a los ucranianos, pero tenemos los sirios todavía que no los podemos arreglar. Entonces, es un tema que me interesa mucho. O sea, ¿cuál es el planteamiento de la Unión Europea si tienen una política común? Porque cada país, o sea, rige de una manera diferente. Sí, es una pregunta muy interesante porque el tema de migración yo creo que siempre es candente, absolutamente siempre. O sea, al final Europa ha sido la historia del tránsito de migrantes siempre, con mayor o menor flujo. Por responder brevemente, pero con cosas que creo que van a ir directamente a tu pregunta. Lo primero de todo, hace poco, de hecho creo que fue la semana pasada, la Unión Europea se puso de acuerdo para, por primera vez, financiar, digamos, muros, vallas y demás para reducir el flujo de migrantes. Por tanto, es algo que están empezando a cambiar, parece ese sentido, de cara a este año. Habrá que ver qué pasa, si finalmente se siguen financiando, pero al final lo que sucede... Yo creo que es un parche. Sí, o sea, al final yo creo que es un parche. El tema de los muros y es una forma de intentar frenar algo que al final no se puede frenar y se ha visto con el paso de los años. Yo creo que la utopía, evidentemente, que no tiene por qué quedarse ahí, sería algo a alcanzar, es que la Unión Europea, no hay que olvidar también el pasado que tiene, no desestabilizase más aún a países que luego, evidentemente, por X razones de pobreza, de falta de energía, de alguna guerra desestabilizante, acabe yendo a la Unión Europea. Entonces, el objetivo sería eso, que nadie tuviera realmente la obligación, no el deseo tú puedes tenerlo, pero la obligación de moverte por alguna de estas cuestiones. Y respecto a que cada país tiene una política migratoria diferente, realmente es así, porque la Unión Europea pensa muchas veces que regula todo, pero no es así. Realmente hay 3 tipos de competencias diferentes. Están las exclusivas, las compartidas y las de apoyo, creo que eran. Esta de migración es de apoyo, es decir, cuando se firmaron los tratados, digamos, instituciones de la Unión Europea dijeron, vale, esto es competencia nacional y para no robar soberanía a los países, que cada uno se gestione la materia migratoria como quiera. ¿Que tú quieres levantar muros y demás? Bueno, va a haber que verlo, a ver si se financia con temas de fondos europeos y tal, pero es cuestión del país. Al final, yo creo que también lo más importante es que se haga un reparto equitativo de los migrantes que lleguen, porque si no, vamos a seguir repitiendo lo mismo que 2015. Va a haber países muy cargados, van a aplicar políticas muy duras, como es el caso de Grecia, por ejemplo, que ahora está financiando un muro de, creo que eran 140 kilómetros con Turquía, y ya empieza a construirlo. Entonces, bueno, si empezamos así... Sí, a ver, por resumirlo, y pasamos a otra cosa si queréis. El tema de migración es candente. Lo más importante para mí, y lo que le echaría un ojo después de esta charla, es cómo quiere la Unión Europea financiar esos muros y por qué van a pagar para que los migrantes no entren. O sea, cómo se va a hacer eso. Porque eso nos va a dar la clave de qué puede pasar de aquí en adelante, durante este año. Sí. Macarena, ahora sí. Has mencionado al principio lo de la unidad de la Unión Europea respecto a Rusia y respecto a la guerra de Ucrania. Y hace un par de días un periodista americano dijo que los responsables del ataque al Nord Stream había sido Estados Unidos, algo que era obvio, pero que había contado con la colaboración de Dinamarca, Suecia y Noruega. 3 miembros de la Unión Europea que han apoyado a que una infraestructura civil, que era el Nord Stream y que la cual a Alemania le venía muy bien, pues entonces, no sé, tu opinión sobre cómo va a afectar. Ese comunicado del periodista, por desgracia para mí, porque lo cubrí, no daba ninguna prueba como tal. Simplemente hablaba de una fuente, constantemente una fuente, pero no daba ni siquiera el nombre por protegerla, pero no había emails filtrados, no había conversaciones grabadas, no había pruebas gráficas, no había ni siquiera un documento que dijera que está el registro de esta reunión. Entonces, es un premio Pulitzer que creo que ganó en el 1985, pero es como si yo te digo, un Balón de Oro de 1985, que lo miré y ya falleció, dice... Tengo filtraciones de que Mbappé va a ir al Madrid. ¿Dónde están? Una fuente. Ah, vale.
O sea, ok, pero de momento no hay pruebas fehacientes de ello. Entonces es más especulación. Yo no me mojaría por ninguno de los dos bandos, la verdad. Pero hasta que no haya pruebas, yo creo que se va a seguir conspirando y va a ser un tema que a lo mejor lo típico de en 30 años tenemos la prueba y sale cuando ya ha prescrito el delito y a nadie le importa realmente porque no nos vamos a acordar. Pero realmente ese comunicado no ofrecía pruebas, por desgracia, a mi opinión. A ver, yo lo que quería comentar, como sabes, para paliar los efectos de la pandemia se puso en marcha, la Unión Europea distribuyó recursos a los países miembros para paliar el COVID. Aquí se puso el mecanismo de recuperación y resiliencia del Gobierno de España en marcha con 180.000 millones de euros que vienen a sumarse a los fondos ya ordinarios, ¿no? La cuestión es, que a veces lo hablamos José Manuel y yo, si no nos pegamos un tiro en el pie cuando decidimos vetar a Rusia, porque, claro, las consecuencias, es muy casual que en 21 se otorgue, son los fondos Next Generation, que es como los conoce la gente, en diciembre de 2021 y al poco tiempo estalle la guerra de Ucrania y nosotros acabemos comprándole el gas licuado a Estados Unidos. Con lo cual, creo que tampoco hay que ser muy listo para saber quién, a lo mejor, como consecuencia de que se produce en ese momento, que era un conflicto que venía de hacía muchísimo tiempo, cuando se suponía que la Unión Europea iba a ir como un tiro, ahora resulta que este dinero, parte de este dinero tenemos que estar invirtiéndolo en guerra, ¿no? Y bueno, ¿qué opinas sobre esto? Porque también creo que has hecho mención. Sí, a ver, yo creo que es evidente que a Estados Unidos no le interesa que la Unión Europea sea autosuficiente y tenga esa autonomía estratégica. Entonces, de ahí sí que cabe pensar, no sé si vas por el tema del Nord Stream, pero de ahí sí que cabe pensar que desestabilice a la Unión Europea en ese sentido. Para mí lo más interesante de esa hipótesis, si finalmente se demuestra, o vamos a imaginar, que ha sido Estados Unidos quien ha explotado el Nord Stream y que es el gasoducto, por si alguien no supiera, que pasa por el mar Báltico y conecta con Alemania, ¿vale? Es el gas que va de Rusia a Alemania. ¿Por qué Estados Unidos habría querido hacer eso en las teorías que apoyan esta versión? Bueno, porque de esta manera estás cortando más aún los flujos, estás haciendo que, como ya no hay manera de que Rusia pase por un tubo muy importante, por un gasoducto muy importante, gas, a la Unión Europea, tiene que comprarlo a, por ejemplo, Estados Unidos, que es lo que ha ocurrido. Para mí lo interesante es que si esto ha ocurrido, primera pregunta, si eran conscientes países como Alemania, Dinamarca, Suecia, los países un poco del Bálticos, si eran conscientes de que ese ataque va a tener, y en ese caso, si eran conscientes y se descubre que es así, ¿cómo reaccionaría públicamente la Unión Europea? O sea, de alguna manera, yo creo que esto no debería quedar en un ¡ay, buf, qué mal! Bueno, venga, siguiente tema. Pero muchas veces se hace cortinilla de humo, se han espiado teléfonos también con diferentes spywares estos años y se pasa un poquito por encima, según el país que sea, simplemente porque no interesa. Entonces, para mí lo más interesante no es ver qué país ha sido, sino cómo reaccionaría la Unión Europea en caso de que se confirmase, por ejemplo, que ha sido Estados Unidos. Porque si es el caso de Rusia, es muy sencillo, pues más sanciones, más de lo mismo, ¿no? Digamos, que hemos visto. Si es Estados Unidos, un aliado que ahora le interesa tener de su lado como apoyo en Ucrania, pues hombre, sería interesante ver qué juegos retóricos hace la Unión Europea para decir no es tan grave. Eso yo creo que sería lo interesante. Buenos días. Muchas gracias por la síntesis que nos has dado. Y yo, por ejemplo, me gustaría aportar que desde Europa se emana toda una serie de directivas marco que obligan a los países, y si no es obligación, por lo menos son pasos a seguir, como por ejemplo el cauce de los ríos, marcar unos límites de explotación de los ríos, que el río tiene otro concepto aparte de ser agua, sino que es un ser vivo. Y otra historia que tiene pendiente la Unión Europea como desafío es el tema del cambio climático, aparte de que estemos con todos los problemas bélicos y demás. Pero el cambio climático debe de reunir de nuevo a toda la Europa y cuando vayan a las diferentes cumbres que sea un compromiso serio.
Sí, el tema de cambio, o sea, yo cuando he resumido, a lo mejor tengo que haber especificado esto al principio. Yo cuando he traído aquí 4 claves, quería que fueran un poquito claves diferentes a lo que creo que la Comisión Europea en concreto suele comunicar. Por eso el tema, por ejemplo, de la inmigración, digo, es un tema muy complejo, muy denso y creo que también ya tiene mucha atención nacional. El tema del medio ambiente también, o sea, eso no quita que no sean retos, evidentemente, pero creo que son temas a los que se les da bastante espacio. Por eso quería tratar algo un poquito más puntilloso, a lo mejor lo de Kosovo creo que pasa más desapercibido, el tema de la comunicación, el tema del Qatargate o lo de Rusia-Ucrania, que en general creo que no pasa desapercibido, pero sí que tiene consecuencias como tal. Lo que dices del medio ambiente, sí, es muy importante y, de hecho, lo más interesante de ese tema que ha salido ahora, creo que salió ayer o antes de ayer, el tema de que a partir de 2035 no se venderán coches diésel. Pues es un cambio importante. Yo creo que aquí lo más complicado que tiene la Unión Europea es equilibrar, poner en la balanza entre estos son nuestros objetivos, pero la calidad de vida tampoco puede encarecerse tanto hasta que sea insostenible. Entonces, en esa balanza va a tener que ir jugando. ¿Cómo? Pues evidentemente los grupos, bueno, el verde del Parlamento Europeo concretamente y los que tienen visión similar apoyarán a que en 2050 la Unión Europea sea climáticamente neutra, es decir, que emita tanto CO2 como sea capaz de absorber, para que el resto tengamos esta etiqueta que tampoco es nada sexy. Y luego habrá partidos que, bueno, grupos políticos del Parlamento Europeo que presionen por vale, sí, vamos a hacer la transición ecológica, pero no a coste de la economía de las familias más pobres europeas. Ese va a ser el debate que van a tener que llevar a cabo y a ver el equilibrio que sale. O sea, eso no lo dirá el tiempo. Hola. Frente al cambio climático, ¿cómo lo enfoca la Unión Europea? El cambio climático por un lado y por otro lado, aunque no esté relacionado, el tema de las diferentes lenguas dentro de los estados, como es, por ejemplo, aquí en España, valenciano, gallego, euskera, etc. Pues la segunda pregunta me abre un tema muy interesante. Respecto a la primera, lo más importante que tiene la Unión Europea ahora es una cosa que llaman Fit 55, que parece un paquete de un gimnasio, como si te fueras a apuntar o algo, pero realmente es por tema de que se recorte el 55% de emisiones desde 1990 en el año 2030. ¿Va a ser complicado? Seguramente. Pero bueno, la idea al final que tiene la Unión Europea es ir haciendo una transición ecológica para que se utilicen cada vez menos recursos fósiles y se utilicen más renovables y a partir de ahí reducir las emisiones. La segunda pregunta me parece súper interesante, la verdad, porque en el Parlamento Europeo las sesiones plenarias, esto creo que no es muy conocido, pero están traducidas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que las lenguas españolas como el catalán, valenciano, gallego no están traducidas en el Parlamento Europeo porque no son reconocidas como lenguas oficiales a nivel estatal, sino cooficiales y bueno, ahí hay un poco un debate. Pero es interesante porque luego tienes a líderes españoles que vienen de Galicia, Cataluña o Valencia y que son independentistas o tiran más de un nacionalismo territorial y por no hablar en castellano acaban hablando en otra lengua, como en inglés, por ejemplo, porque no pueden utilizar, digamos, una de sus lenguas nativas. Entonces, bueno, esto es una curiosidad. ¿Cómo lo combate esto la Unión Europea? De ninguna manera. Al final tú utilizas la lengua que te dé la gana en la Unión Europea y tú, aunque seas español, tú puedes comunicar en estonio si te da la gana. O sea, ahí no hay ningún problema. La única cuestión sobre esto es que luego no todos los documentos oficiales están traducidos me refiero a las páginas web, están traducidos en las 24 lenguas de la Unión Europea. Y este para mí es el gran problema, es una barrera. O sea, tú lees un comunicado de la Comisión Europea y a lo mejor al tiempo sí que está traducido en los 24 idiomas, pero de primera seguramente solo vaya a estar en inglés, alemán y francés. Y esto es un problema. Siempre tenemos, como he dicho antes, el Google Traductor, pero hombre, no deberíamos depender siempre encima de Google si queremos esa autonomía estratégica también, sería cuanto menos irrisorio. Bueno, pues nada, le vamos a hacer un regalo a Karim, La regañada, como ya sabéis, y un libro de Alcira. Creo que ha sido muy pedagógico, que nos hemos enterado todos un poquito mejor de cómo funciona Europa y dar las gracias por estar aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias.